Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo dos capítulos más del segundo libro de los Reyes. Nos habíamos quedado en el capítulo número 12. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la historia de Eliseo en la época que él estuvo como profeta. Recordemos que Eliseo fue preparado por Elías. Ese era su único trabajo de Elías, el preparar el camino de salvación del pueblo de Israel, y por eso dejó a Eliseo para que él hiciera este proyecto de vida conforme a los designios de Dios. Y bueno, pues vamos a leer, dice, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, lo cual sucedió en el séptimo año del reinado de Jehú, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre, se llamaba Sibia y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor porque lo había educado Joaída, el sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemaba incienso. Un día Joás dijo a los sacerdotes, recojan ustedes todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pídanselo a los administradores del tesoro para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joaida y a los otros sacerdotes y les dijo, ¿por qué no han reparado ustedes el templo? De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro, y el que tengan deberán entregarlo para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joaida tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían ahí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que el cofre tenía ya mucho dinero, llegaban, llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que encontraban en el templo del Señor, luego lo echaban en unas bolsas. Y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de las obras del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor, así como a los albañiles, los canteros, y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que llevaba al templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros, porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas, por la culpa y por el pecado, no se llevaba al templo porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gat y la tomó, y después se dirigió contra Jerusalén, pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto los reyes Josafat, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá. Tomó también los que él mismo había dedicado, más todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto lo envió a Hazael. Este dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todos los que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él y lo mataron en el edificio del terraplén que está en la bajada de Sila. Así pues, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este capítulo pues nos está haciendo mención, como ustedes lo acaban de escuchar, de una de las actividades
muy importantes, que era la manutención del templo, y que hicieron un plan para que pues las cosas se hicieran de acuerdo a lo que se estaba diseñando, que era que el dinero que recibían de la gente fuera precisamente para reparar el templo, el santuario de nuestro Padre Dios. Esto parece mentira, pero pues aún en la actualidad se lleva a cabo en todas las iglesias. Hablamos de la iglesia católica. En las iglesias se pide limosna para manutención no nada más del sacerdote y de sus ayudantes, sino también del templo, ¿no? Para poder hacer todas las reparaciones. Aparte, pues sabemos que pues tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar a los empleados que están ayudando a la administración del templo, y las reparaciones, que muchas veces son reparaciones muy, muy caras, ¿no? Y es por eso que pues piden limosna. Hay un diezmo que se pide cada año también para que ese dinero pues sea predestinado para las obras, ¿verdad?, de la iglesia. Es una copia, o sea, es un formato. Así se hizo, copió la Iglesia Católica, copió todos estos tipos de eventos, tipo de actitudes, pues, para poder lograr la manutención. Hablo de la Iglesia Católica y no de otras iglesias, porque bueno, hay otras iglesias que los pastores, los sacerdotes, pues ellos trabajan y todos cooperan. Pero nos hemos dado cuenta que desafortunadamente en la actualidad, pues hay algunas iglesias que están muy deterioradas y que no, pues les dan mantenimiento y empiezan a deteriorarse de una manera estratosférica, ¿no? Y cuando las quieren arreglar, es una situación difícil, porque se necesitan millones. Estamos ya en el año 2022, estamos en octubre, y les hablo de esto pues para que más o menos vayan situando la época en la que nos estamos encontrando. Y bueno, aquí vemos que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, o sea, muy chamaco, ¿no? Lo cual sucedió en el 7.º año del reinado de Jehú, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Sí, número 4 significa preparación. Y nos menciona los nombres, ¿no?, de su madre, que era Sibia, y era de Berseba, o de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor. Así nos menciona, ¿no? Y bueno, pues aquí nos menciona también que en el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. O sea, se dan cuenta cómo pues estaban haciendo ojo de hormiga para poder llevar a cabo la reparación del templo, ¿no? Sí, a veces prefieren ellos vivir bien, ellos tener una vida confortable y no ocupar el dinero del templo para la manutención ¿no? Sino que lo ocupan para vivir bien ellos, ¿no? Los sacerdotes, los pastores, ¿no? En este caso, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información que tenemos en este capítulo de lo que se nos está ocupando. Y nos dice en la parte final, ¿sí? Que en aquel tiempo Hazael, rey de Siria, lanza un ataque a Gad y la toma, ¿sí?, la invade, y después se dirigió también contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados, los esconde, ¿verdad?, todos los que estaban dedicados al templo, ¿sí?, en todo el tesoro del palacio, ¿sí?, y los envía a Hazael, y dejó entonces de atacar Hazael, el rey de Siria, dejó de atacar Jerusalén. Y nos menciona siempre que el resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en ese libro de crónicas de los reyes de Judá. Bueno, aquí nos menciona que los propios oficiales tramaron un complot, ¿no?, contra él y lo mataron. Qué raro, ¿verdad? Que así se den las cosas. Que se maten entre ellos, todo por llegar al trono, todo para poder ser reyes, ¿sí? Y bueno, pues vemos esa situación tan normal en la historia de los judíos. Veamos el capítulo número 13. Dice: en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá, Joacás, hijo de Jehú,
comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 17 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo que aquí había actos que no estaban bien ante la presencia del Señor. Uno de los tantos, pues, sabemos que es la idolatría. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor contra Israel y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, su hijo. Entonces, Joacás oró al Señor y el Señor atendió su oración, porque había visto de qué manera el rey de Siria oprimía a los israelitas. Entonces, aquí nos da un mensaje. La oración es muy importante. Tenemos que hacer oración para que seamos escuchados. O sea, esto es importante que nosotros hoy en día lo tengamos y lo tomemos en cuenta. Veamos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. La oración más importante que tenemos en nuestra vida es a nuestro Padre Dios. Y muy claramente, bueno, pues se ha separado en 7 partes de estudio esa oración, la cual, pues nosotros comúnmente le decimos la oración al Padre Nuestro. Más bien es la oración a nuestro Señor Padre, ¿no? Pues es la oración del Padre Nuestro. Se oye como medio raro, ¿no? La oración del Padre Nuestro, ¿no? Más bien debería ser la oración a nuestro Padre Dios. La oración que le hacemos a nuestro Padre hecha o realizada por nuestro Señor Jesucristo y enseñada a sus discípulos y que hoy en día pues todavía la tenemos. Y gracias a que está escrita en los evangelios, pues podemos pronunciarla, porque pues podíamos decir, pues ya se nos olvidó o ya no la tenemos tal cual es. Bueno, entonces la oración es muy importante como lo que está mencionando aquí, que Joacás oró al Señor. Y dio el Señor a Israel un libertador, y así los israelitas se libraron del poder de la Siria, y volvieron a vivir tranquilos en sus casas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando. Y la representación de Acera siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más gesto que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y hecho polvo. El resto de la historia nos vuelve a decir de Joacás y todo lo que hizo en sus hazañas. Dice que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, después reinó en su lugar su hijo Joás. Volvemos a tener la información de cómo se fueron suscitando estos hechos. Nos menciona el reinado de Joás en Israel, dice en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 17 años. Quiero hacer aquí una pausa. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo iba caminando rumbo a Jerusalén con sus discípulos, ¿no? Allí iban ahí caminando, ¿no? Porque antes no había Uber. Sí, el Uber de antes eran los camellos, los dromedarios, los elefantes. No, ya el que tenía un caballo era porque la neta ya había billete. Es como ahorita te debe ir un Porsche, ¿no? Sí, un carro deportivo, ¿no? No, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo pues andaban caminando, ¿no? Con sus guarachitos, ¿no? Sí, ¿no? Y sandalias sencillas, no crean que eran de Zara ni de otra región. No, no estoy diciendo marcas, hermanos, no. Estoy diciendo de otra región, de Egipto, no sé, de Damasco, ¿no? Eran sandalias hechas por alfareros o por artesanos humilditos, ¿no? Imagínense, hubiera estado bueno guardar unas sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Como que se les olvidó a la Iglesia Católica decir que tenemos la reliquia de sus sandalias. Porque ya encontraron los clavos de la crucifixión, ya encontraron la cruz, según Santa Elena, ¿verdad? Ya encontraron la corona de espinas, ¿no? La sábana santa, ¿no? Sí, los mantos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Antes no dijeron que ya encontraron sus calzones, ¿verdad? Bueno, pues su taparrabo, ¿no? Porque antes no eran calzones, era taparrabo. Pero se les olvidó que digan, estas eran las sandalias de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del maestro, ¿no? Ahí como que se les olvidó. Sí, antes no usaban calcetines, ¿eh? Sí, no, acuérdense que llegaban a cada casa y les ponían una palangana con agua para que se lavaran los pies, ¿no? Y se lavaran las manos, ¿no? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón, el fariseo, cuando llegó a su casa, le dijo, esta mujer me ha lavado con sus lágrimas mis pies, porque tú
No, pues una palangana con agua para lavarme las patas. Ay, Simón, de verdad. Ay, Simón. Ay. Y me los ha secado con sus cabellos, porque tú no me has dado ni una toalla para secarme mis pies. Y no solo eso, sino que ha derramado un perfume, ¿sí? En mi cabeza, ¿no? Que muchos se quejaron, ¿no? ¿Se acuerdan de esos evangelios? Bueno, ya después los pueden ver, ¿no? Ahorita yo nada más les estoy recordando que era muy importante eso, ¿no? Entonces, pues, se les olvidaron las sandalias. A ver, hermanos, esos que andan inventando cosas que a ver ya encontraron las sandalias de nuestro Señor Jesucristo para ver de qué número calzaba. A lo mejor era del 7, a lo mejor del 8. Sí, porque dicen que medía como 1,90 de estatura nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí ya saben, las aplicaciones de TikTok, ay, déjenme devolverles a decir, tengan mucho cuidado con esa aplicación de TikTok, porque es la más mentirosa, ¿eh? Uy, no, dicen tantas mentiras que, ay, no, matan a la gente y toda la gente está viva. ¿Sí? Bueno, no les voy a decir nombres de tanta gente que han matado y todavía sigue viva, ¿no? Pues no tiene caso. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en esa aplicación salen, ¿no? Diciendo muchas cosas con respecto a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado porque no les crean, ¿eh? Hay que creer lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y después hay muchos que leen la Sagrada Escritura y ahí salen en la aplicación de TikTok y en donde ellos están leyendo y le dan una interpretación equívoca, ¿sí? Porque no tienen un contexto y no tienen un conocimiento. Lo único que hacen es llamar la atención y siempre te piden que le pongas like, ¿no? Y que te suscribas a su canal, ¿no? Eso es lo que... Yo a ustedes no les digo que me den like ni tampoco que se suscriban. Yo solamente les hago la invitación que escuchen mi explicación y la vuelvan a leer y que el Espíritu Santo los guíe y les diga exactamente qué es lo que deben de entender. Es todo mi gusto, nada más. Si le pusieron un like, quítenselo. ¿Sí? Si ya se suscribieron y les interesa que sigan llegándoles una notificación de lo que yo les estoy explicando, bueno, pero no es mi gusto, la verdad, no. Pero sí tengan cuidado con muchos de TikTok que hacen eso, ¿no? Y malinterpretan las cosas. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Y aquí vemos como el rey Joás, rey de Judá, ¿sí? Comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria. Vuelvo a acordarles a ustedes, ahí iba nuestro Señor Jesucristo caminando con nuestro Señor, con sus discípulos, y llegan dos discípulos y le dicen a Jesús, maestro, maestro, así que maestro, rabí, ¿sí? Fíjate que pasamos ahí a Samaria y les dijimos que si nos dejaban pernoctar ahí en su pueblo, en su ciudad, porque pues ya es tarde, es de noche, para no quedarnos aquí en el campo, ¿no? ¿Y qué crees? Dijeron él, porque ustedes van a Jerusalén y nos caen gordos los que viven en Jerusalén, los judíos, y ustedes son judíos y van a Jerusalén, no les damos permiso de que se queden aquí. Y le dijeron los discípulos, no les voy a decir los nombres de los discípulos para que lo busquen ustedes en los evangelios. Ah, sí, porque todo quieren que yo les diga, no, búsquenle, estudienle, ¿sí? Y dicen los discípulos, Maestro, Jesús, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y destruyamos esa ciudad por no dejarnos entrar? Y Jesús les dijo, no inventen. Bueno, no dijo no inventen, dijo no, simple y llanamente. No, mis palabras serían, ay, no inventen, si no vine a matar gente, vine a salvar a la gente. ¿Qué les pasa? Discípulos atarantados, porque eran hermanitos. Ay, no, ya les estoy dando la clave. Bueno, había varias parejas de hermanos con los discípulos, eran tres. Ya se las puse más fácil. Bueno, pero se dan cuenta cómo en Samaria había una situación, la que estamos ahorita leyendo, también son judíos, nada más que todos perversos, ¿verdad? Porque cada rato caían en la idolatría. Eso es lo que dice aquí, la información. Bueno, y nos vuelve a decir que la historia de Joás y todo lo que dice de Joás y de todo lo que hizo, sus hazañas y de cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sí, no, pues hay un libro ahí donde explica todas las hazañas de los reyes, ¿no? Ay, qué bonitas hazañas, matando gente, ¿no? Violando el mandamiento de no matarás, según la Sagrada Escritura que nos menciona de los 10 mandamientos, ¿no? Pero según ellos yo les daba permiso de matar a la gente. Bueno, también. Yo nada más les estoy leyendo y les estoy explicando lo que yo creo y lo que yo digo que está erróneo, ¿no? Porque pues no deberían de matar a la gente, pero bueno, ellos dicen, es que Dios nos dio permiso. Bueno, nos sigue diciendo aquí, en el versículo 14 de este capítulo 13, Eliseo estaba enfermo de muerte, miren.
Ya se nos enfermó Eliseo. Rápido en una farmacia similar y de volada sus medicamentos, ¿no? Pero pues no existía eso entonces, ¿no? Y Juan, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo, Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército? Eliseo le dijo, toma un arco. Fíjense lo que le dice este Eliseo, ¿no? No agarre y dice, ay, sí, estoy enfermo, se me subió la presión, me duele el estómago, es que a lo mejor traigo tifoidea por estar tragando agua contaminada del río. Ah, no sé, porque en los ríos la gente se bañaba, se orinaba, defecaba, lavaba sus garras. No, o se moría la gente y ahí estaba el agua apestando, ¿no? Con muertos ahí en el río, ¿no? Entonces, si tomas esa agua, pues lógico que pues, te ibas a contaminar. Eso lo vimos también mucho con Pablo, en una de sus cartas de Pablo a Timoteo, cuando Timoteo estaba enfermo del estómago, que cada rato andaba enfermo del estómago Timoteo, y Pablo le dijo, Timoteo, ya deja de estar tomando agua. Oye, en la actualidad, ¿a poco te dicen eso? Ya deja de tomar agua, es al revés. Oye, en la actualidad, ya deja de tomar vino, toma agua. Ah, no, sí, hay gente que dice, ay, no, voy a escoger un agua muy apreciada, ¿no? La mejor, ¿sí? Sí, ¿no? Que no tenga tantas sales, ¿sí? Nada, que ahora ya le dicen el agua Santa María. Ah, ya estoy haciendo comercial, ¿verdad? No, estoy hablando de nuestra Santísima Madre Santa María, ¿no? De Guadalupe, Santa María Virgen, ¿no? Bueno. Entonces, pues se enfermaba cada rato Timoteo, pues está tomando agua, pues sí. Entonces le decía a Pablo, toma vino, mejor toma vino, porque el agua está muy contaminada, pues sí, lo que les acabo de mencionar. Bueno, pues aquí Eliseo a lo mejor andaba enfermo también de eso. Pero miren, dice aquí, Eliseo le dice al rey, ¿sí? A Joás, el rey de Israel. Fíjense lo que le dice. Pongan mucha atención porque esto es muy importante. Esa es parte de lo importante de este capítulo. Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo, prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente, no al occidente, ni al norte, ni al sur. Fíjense, el rey la abrió y Eliseo le ordenó, ahora dispara. ¿Sí? Si esto hubiera sido en la actualidad, hubiera sido una metralleta, hubiera sido una M1, una calibre 50, ¿no? Una barra, no sé. ¿Sí conocen de esas armas? Bueno, pues, si no, pues entonces una 9 milímetros, una 38 especial Smith Wesson, o no sé, alguna en nuestra actualidad. Antes eran flechas. ¿Sí, no? Ya me está diciendo mi angelito, no digas tantas cosas así porque si no te van a cancelar tu canal de YouTube por andar hablando de armas. Pues, ay, pues son las armas, yo no estoy diciendo que las compren ni que las usen. Aquí yo les digo que en nuestra actualidad sería eso. Bueno, abre la ventana que da al oriente. O sea, así como tipo a los japoneses. Ah, no sé, porque nosotros estamos en América, ¿no? Y el oriente, pues es donde están los chinos, los japoneses, los taiwaneses, ¿no? Medio Oriente, pues están los musulmanes. Ay, cómo me caen bien los musulmanes. Ay, qué bárbaro. Tienen mucho dinero los musulmanes, ¿eh? Y cómo pasean los musulmanes, ¿eh? Ay, hijos, qué bárbaros, ¿no? No. Arabia, Turquía, no, Irán, Irak, Dubái, ¿no? Dubái, ¿no? Qué bárbaros los árabes, ¿no? No, sí, me caen re bien los musulmanes. Ajá. No, yo no le tengo envidia, no, me vale gorro, no, pues, qué cosa, ¿no? Al oriente, dice, abre la ventana al oriente. El rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó, flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Fíjense, todo lo que le estaba dando a entender al rey Joás. Así, ¿qué es lo que debes de tener? Fe en quién. En nuestro Padre Dios, para tener éxito en la vida. ¿Sí? Eso es lo que debes de hacer. Después le dijo al rey, toma las flechas. Al tomarlas el rey Eliseo le ordenó, ahora golpea el suelo. O sea, qué cosas, ¿no? O sea, qué forma de darle una explicación a Joás, al rey de Israel. Fíjense, ¿eh? Qué forma. Bueno, una, una lanza, una flecha atravesará tu corazón, le dijeron a quién, a nuestra Santísima Madre. ¿Sí?
La lanza, ¿a quién se la clavaron? A nuestro Señor Jesucristo, para ver si ya estaba muerto en la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Al tomarlas el rey Eliseo le ordenó ahora golpear el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces, número 3 significa poder, y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. ¿No has entendido, Joás? Así nos pasa a nosotros. A veces el Señor nos manda unos mensajes medio raros y no los entendemos. De veras. Creemos que nosotros tenemos la razón porque pensamos como los hombres. ¿Se acuerdan de eso que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, Pedro, Pedrito. Ay, Pedrito. Mejor me hubiera escogido, no sé, a un pastor de ovejas. ¿Cómo te acepté a ti que eras pescador de pececitos? Ay, Pedro. Tú piensas como los hombres, Pedro. Piensa como Dios. Y a veces se nos presentan en la vida cosas así muy difíciles y no las entendemos. Pero es que el Señor nos está haciendo ver las cosas de una manera ordenada, pero bueno, divina. Pero bueno, no lo queremos aceptar. Y nos sigue diciendo aquí. Eliseo murió en el versículo 20 de este capítulo 13. Y lo enterraron. Hasta aquí puedo decirles que se acabó la historia, ¿no? Ya diríamos, ay, los demás capítulos, ya para qué los leemos. No, no, pues es que es importante ver toda la historia, ¿no? Pero miren, pues ya aquí ya se acabó. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo? Bautizó a nuestro Señor Jesucristo y ahí acabó. Se fue caminando a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, y Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, vayan, síganlo a él, porque él es, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Y ahí va Andrés, bueno, es uno de ellos, ¿no? Ahí va Andrés, dicen que el otro era Felipe, no, no, yo no se los puedo comprobar, pero se cree, ¿no? Que era Felipe el otro, compañero de Andrés. Acuérdense que ellos eran de Bethsaida, ¿sí? Pedro y Andrés eran de Bethsaida, Felipe y Bartolomé eran de Bethsaida, y Santiago Mayor y Juan, ¿sí? Estaban en Cafarnaún, o sea, son lugarcitos así cerquita, ¿no? Sí, por allá por Galilea. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Fue aprendido, sí, por la escolta de Herodes Antipas, porque la sobrina, Salomé, le había bailado muy bonito, muy eróticamente, pues está bien complacido por su baile erótico, y la princesa Salomé, pues le había dicho que a cambio le diera la cabeza del Bautista, ¿no? Y por eso es que tuvo que Herodes Antipas a prender a Juan el Bautista y matarlo y cortarle la cabeza y dársela, ¿sí? Como presente a su sobrina, porque la había bailado muy eróticamente, ¿no? Y la princesa agarró la cabeza y se la dio a su madre, ¿no? A Herodías, ¿no? ¿Sí? Porque Herodías estaba ya cansada de que Juan el Bautista les estuviera diciendo sus cosas, ¿no? Sus reproches de que no puedes vivir con esa mujer porque esa mujer todavía tiene marido, hasta que se muera tu hermano vas a poder casarte con Herodías, estás cometiendo un gran pecado, le decía a Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista vino a preparar el camino. Y ya está ahí, llegó. ¿Sí? Y murió. Y ya después que fueron y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees? Que traemos un chisme, maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pati Chapoy o qué? Sí, Pati Chapoy es una comentarista de Televisa, ¿no? Bueno, no de Televisa, de otra televisora, perdón, ¿eh? Y que me van a cortar en YouTube los de Televisa. Me van a decir, ¡ay, se equivocó! ¿Cómo que de Televisa la Pati Chapoy, ¿no? Origel. Ah, no, sí, el Origel, ¿no? Sí, ay, no, esos comunicadores chismos. Te tenemos un chisme. ¿Qué pasó? Le dijeron, han matado a Juan el Bautista. O sea, tu primo, tu primo. Sí, porque Juan el Bautista era primo de tu Señor Jesucristo. Le han cortado la cabeza. ¿Sí? Bueno, era la única manera de callarle la boca, decían. ¿Por qué les platico esto? Porque Eliseo, ¿sí? Elías lo había preparado para eso, para preparar el camino de salvación del pueblo de Israel.
¿sí? Y Eliseo, hagan en cuenta que es como un paralelismo a Juan el Bautista, ¿sí? Que estaba preparando el camino también. Elías estaba preparando el camino, Juan el Bautista estaba preparando el camino, y Eliseo cumplió para salvación de la nación de Israel, y nuestro Señor Jesucristo viene y salva a toda la humanidad. O sea, esos son paralelismos, ¿eh? Para que lo tengan ustedes presente. Eliseo, aquí dice, Eliseo murió y lo enterraron. Y como año tras año, bandas de ladrones moabitas invadían el país. En cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, ¿qué creen? Resucitó y se puso de pie. No, pues la verdad es que... ¿Cómo ven? Ahí se los dejo para que lo mediten, ahí se los dejo para que lo vean, ¿sí? Por eso dicen, hay que morir con Cristo y resucitar en Cristo. Estamos, cuando nos vamos aquí, nos dice la liturgia, pidamos por todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, ¿sí? Así como este muertito resucitó al rozar los restos de Eliseo, pues nosotros vamos a resucitar, no al rozar, ¿sí? El resto de nuestro Señor Jesucristo, sino vivir en Cristo, morir en Cristo y resucitar en Cristo. Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel mientras Joacás vivió. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos, y por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruir ni arrojarlos de su presencia, y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Hazael, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, rescató del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había quitado en la guerra. Joacás, su padre, y derrotó a Joás Ben-Hadad 3 veces y recuperó las ciudades de Israel. Si hubiera azotado las flechas en el suelo más veces, pues lo hubiera derrotado más veces, pero nada más fueron 3 veces, pues 3 veces, que es el poder, y es que al tercer día resucita nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo esto es un paralelismo, todo esto es un mensaje para que lo vayamos. Nosotros que ya conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su resurrección, su muerte y resurrección, pues nos damos cuenta de todo este suceso y lo podemos comprender. Bueno, pues ahí se los dejo. Espero que me hayan entendido. Si no lo expliqué bien, pues miren, pidan al Espíritu Santo que los llene de sabiduría. Vuélvanlos a leer y van a encontrar cosas más grandiosas. Pero tengan confianza en el Espíritu Santo, como le estaba diciendo Eliseo al rey Joás. Ten fe, ten confianza, haz lo que te estoy diciendo. ¿De qué forma se lo dijo? ¿Por qué le agarró un arco y una flecha? Pues para que se diera cuenta de que iba a derrotar al enemigo. ¿Cómo vamos a derrotar nosotros al enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? Pues el maligno, el pecado, ¿sí? Nuestras pasiones, nuestros disturbios, ¿sí? Eso es como debemos de entenderlo, ¿no? Y cuántas veces, pues, las veces que puedas tú para destruir, ¿sí? Todo el pecado que existe entre nosotros. Que Dios te bendiga.